la gente, porque hoy por hoy todos vamos muy pillados de tiempo, mal comes, no llevas, ¿sabes?, gente mayor que se quedan viudos, solos, hombres separados que igual no se defienden en la cocina. Y dije, ¿y por qué no? Aparte de eso, lo que a mí me gusta y me traigo del País Vasco son pinchos, son cosillas así de catering que me gusta mucho hacer. No puedo explayarme tanto porque estoy sola, no me puedo... Claro. Pero bueno, poco a poco y contenta. Gracias, Alba. De ti he apuntado compaginar, familia, pasión, conciliar, ayudar a los demás. Al final todos vamos tejiendo muchas palabras, que a mí me encanta siempre sacar palabras porque a veces no nos quedamos con frases, pero sí con una pequeña palabra que nos puede impulsar y despertar un pensamiento así o un recuerdo bonito, como es lo que quiero hoy en vosotras. Y vamos a ir hasta el fondo de la mesa, así somos Capicúa, con otra María. Cierto. Bueno, pues... Buenas tardes, gracias por haberme invitado. Yo soy María Sancho Jimeno y me dedico a las artes escénicas en la comarca del Jiloca, al lado de Calamocha. Estoy bastante cerca de Alba, en un pueblo que vivimos 111 personas, que es Navarrete del Río. Ese es el pueblo de mi familia. Mi familia materna es de allí, mis bisabuelos, mis abuelos han vivido allí siempre, pero somos el caso clásico de hija mía, vete del pueblo que aquí no se puede estar. Y entonces tanto mi madre como mi tía salieron. No estaba en mis planes volver, la verdad. Yo he vivido siempre en ciudades grandes, Valencia, Málaga, Sevilla, y bueno, ocurrió el fatídico COVID y no me podía sostener en una ciudad. Así que, bueno, pues llegué al pueblo con la idea de marchar, esa es la verdad, pero ya no me he ido. Y la verdad es que no tengo pensado marcharme, no sé qué puede pasar, pero no creo que lo haga. Y vengo a representar a una asociación de la que estoy muy orgullosa y a la que quiero dar gracias por confiar en mí para representarlas aquí, en este acto tan importante, que es Mujeres Artistas Rurales, conocido como MAR. MAR es una asociación que nace en el 2021, motivado por dos mujeres maravillosas que son Marta Jimeno y Berta Gascón. No conozco sus segundos apellidos, ya lo siento. Y que necesitaban saber dónde estaban las artistas y artesanas en el medio rural aragonés. Porque ellas, una es periodista y técnico sociocultural y la otra es productora de artes escénicas, en concreto circo. Entonces dijeron, vale, pues vamos a generar un mapa. Y empezaron a buscar con la ayuda del IAM. Quiero dar las gracias porque se nos ha apoyado al inicio del proyecto y confiamos en que eso siga pasando durante los próximos años con diferentes convenios anuales o lo que consideremos. Y se lanzó con 13 comarcas. Luego, cuando se puso en pie la página web y las redes sociales y eso empezó a sonar muchísimo en todas partes, se abarcaron las 33 comarcas de la comunidad. Nuestra importancia, aparte de que hacemos trabajo en el medio rural, es que abarcamos toda la comunidad. Somos, en este momento, 318 mujeres y 4 en cola, de Huesca, Zaragoza y Teruel. Entonces, nuestra red es gigante y hemos recibido apoyos de la Diputación de Teruel, de la Diputación de Zaragoza, de la Diputación de Huesca, de los ayuntamientos donde hemos ido, y os voy a presentar, muy orgullosa también, el vídeo del festival que celebramos el año pasado en Teruel, en Cantavieja. Todos los años hacemos un festival que es itinerante y donde hay pues artistas y artesanas de todo Aragón. Vamos a verlo. Vamos a verlo.
bailar la soledad, mudar de libertad, después de resolver cada miedo que se me clavó en la piel. Llegar aquí después de un año así, no sé muy bien cómo he llegado. Entre las flores te vi rebrotar y conté. He cortado porque se nos hace un poco largo. No que se nos haga largo porque es bonito, pero así nos da más tiempo a hablar nosotras y yo creo que más o menos hemos visto el Quiero aprovechar mi concepto. presentación, ya me he aprovechado bastante, para decir que este año Mujeres Artistas Rurales han sido premiadas por el Ministerio de Agricultura en la categoría de comunicación con un premio de excelencia a la innovación para mujeres rurales. Y no solamente nosotras, sino que hay 2 empresas más aragonesas que han sido premiadas en esta edición. Sí. Gracias. La verdad es que en Aragón tenemos que tener el orgullo de que somos muy emprendedores y muy emprendedoras. Y eso también es porque, bueno, dicen que la gente que vivimos en los pueblos somos más resilientes y que somos más dinámicos porque nos tenemos que sacar las castañas del fuego, porque si no nadie va a venir a sacárnoslas. Y yo creo que es una verdad, es real y es algo que se ve constantemente. Casi todas las emprendedoras y emprendedores, tú te pones a hablar con ellos y tienen detrás una historia dinámica de me gusta esto, como decía Saloa, es que me encanta la hostelería, pero tengo 2 hijos y me encanta mi familia, ¿cómo lo puedo hacer para unar esas cosas? Hemos visto el vídeo y está muy bien porque vemos una música bonita, vemos mucho color, vemos gente disfrutando, pero detrás de todo lo que se disfruta hay una parte en la que hay, pues, hay lágrimas, hay dolor, hay preocupación, hay mucha incertidumbre. ¿Cómo me irá? ¿Qué me pasará? Y uno de los problemas más importantes con los que nos encontramos, quiero dividir un poco este diálogo en varias partes y una de ellas va a ser hablar de esos problemas, la parte más oscura, y terminaremos con las ventajas. Pero vamos a profundizar en esos problemas. Y yo os lanzo la pregunta de a todos lo que nos importa y por lo que trabajamos, pues a veces es por amor al arte, porque a veces somos así, pero normalmente es porque nos gusta pues comer, pagar nuestra casa, y para eso se necesita dinero. Y la parte económica nos preocupa mucho a todos. Y emprender tiene detrás una parte de miedo económico, sobre todo en las mujeres. Y esto lo hemos visto muchas veces. Perdonen que yo parezca que siento cátedra aquí sentada en mi silla diciendo cosas tajantes, pero es que como son ya varias las mesas y bastantes años trabajando en este ámbito, pues al final cuando ves que el 90% de la gente te dice que tiene este problema, pues será que lo tiene. Entonces, ¿con qué problemas económicos os habéis encontrado vosotras o con qué miedos a la hora de poner en marcha vuestro negocio? Vamos así a hablar un poquito cada una, pero a ver si podemos hacerlo muy picadito para que todas podamos intervenir. Si quieres, mira, Saloa, comenzamos contigo. Pues en mi caso fue bastante difícil. Yo empecé en una lonja con un cuarto de baño y tuve que hacer toda la obra. Me enfrenté a bancos, préstamos y una inversión bastante elevada que dices, ¿y ahora qué? ¿Y los bancos cómo respondían cuando te presentabas tu mujer mira, en estamos solitario? hablando mujeres, pero gracias a mi marido. O sea, fue porque tenías el respaldo de tu marido detrás. Sí. ¿Tú crees que si hubieras estado sola sin tener ese respaldo? ¿Él tiene otro trabajo? Claro. ¿Te hubieran dado la financiación si no hubieras tenido una nómina segura detrás? No. Este es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos constantemente. Yo le tengo como aval. Lo tenemos aquí sentado, ¿verdad? Sí, lo miras todo el rato. Gracias. Por eso te digo que vas así en todo, muchos problemas. Y claro, a ver, yo entiendo que no había dónde rascar. O sea, yo tenía que hacer una obra, tenía que comprar mercancía, tenía que habilitar todo el local. Y dices, ¿y qué me aportas? Bueno, pues empiezas a rascar, el ADRI me echó una mano bastante importante, alguna subvención también he recibido, pero tienes que buscar mucho para poder demostrar que tú quieres trabajar y que quieres sacar adelante ese negocio. La maravillosa palabra de soy viable. Soy viable.
aunque sea socialmente totalmente viable y esté cubriendo un nicho necesario, muchas veces que nuestro emprendimiento cubra una parte social no es suficiente para que se nos dé ese apoyo económico detrás. ¿Alguna de por aquí habéis tenido también ese problema? Bueno, ya os podéis imaginar que a un banco no se me ha ocurrido a mí ir para pedir financiación teniendo una empresa de artes. Yo he tenido la suerte de que tengo una casa enorme de mis abuelos y tengo sitio para ensayar, tengo un taller para generar escenografía, tengo sitios para guardar todo el equipo de sonido y todo lo que se necesita. Yo he encontrado dificultad para generar un equipo. Yo no tenía dinero para pagar a un técnico que viniera conmigo. Entonces, claro, presentarme a un festival o a un ayuntamiento sin un equipo técnico, pues ¿a dónde vas? No puede ser. Das mala imagen. Claro, das poco profesional. Muy mala imagen, exacto. Y lo mismo con el desarrollo del marketing, el diseño de dosieres, de carteles, de todo eso son cosas que yo he aprendido, mejor que peor, y que no podía contratar a un profesional que lo hiciera. He mejorado mucho. Gracias, entre otras cosas, a Mar, la verdad. Y ahora, pues bueno, tengo un escaparate mucho más en un equipo. Un equipo es lo que a mí me hacía falta y lo he conseguido. Quizás es que en esta mesa estamos representadas por, posiblemente Alba y yo ese problema no lo tenemos porque somos un servicio que es más intelectual, ¿no? Entonces no tenemos una carga de como mucho un ordenador, una impresora, es algo que tú más o menos puedes asumir. Pero tú en tu caso... Yo sí tuve problemas financieros que, bueno, inicialmente... Pues, espera, Nadia, a ver si te podemos acercar un poquito más. Me acerco yo, si no, sí. Ya está. Inicialmente, pues bueno, iba a ser yo la autónoma principal del negocio, pero claro, crédito, fui a banco, a varias entidades bancarias, solicitamos préstamos, pero claro, cuando empiezas a sumar, ¿no? Te das cuenta de que los intereses que te generan esos préstamos, pues es lo que digamos, la merma de tu beneficio, porque al final tienes que afrontarlos y pagarlos. Entonces, bueno, no me paré y dije, bueno, pues no pasa nada, le damos la vuelta al tema. Entonces, ¿qué hice? Pues como yo no podía capitalizar un paro porque yo no tenía ese paro, pues engañé a mi marido y le dije, capitalizamos tu paro. Entonces capitalizamos su paro y con el importe que nos quedaba para poder cubrir toda la inversión, porque claro, nosotros es que empezamos en un local de cero, o sea, era un local que se había comprado en el año 2010, lo alquilamos y no había nada, o sea, eran ladrillos y un suelo de hormigón, y a partir de ahí tuvimos que empezar a trabajar. Entonces, con esa capitalización y luego el dinero que nos faltaba, pues claro, mi santa madre fue la que dijo, no te preocupes, hija, que como siempre, las aquí madres, estaremos. La mía, por lo menos, yo aquí estoy para lo que haga falta siempre, ¿no? Entonces, pues me presto esa parte del dinero. Y empecé pues eso, con un local, con paredes de ladrillo y un suelo de hormigón y a crear, o sea, pues así, o sea, y la inspiración fue, no hay dinero, vamos a hacer el local con el menor coste posible. Entonces pues le dimos un aire así muy industrial que a la gente le encantó y la verdad que salió muy bien, pero sí que es verdad que el problema económico, o sea, tuve que hacer encaje de bolillos, o sea, hasta unos niveles de calcular el céntimo, o sea, las bolsas, necesitaremos bolsas para los clientes para cuando vengan a buscar las plantas, ¿vale? ¿A cómo nos sale la bolsa? O sea, 13 céntimos, ¡qué locura! No puede ser, más barata. Pero es que no hay más barata. Pues sí, pues y te buscas la vida y te daban a mí me daban las 3 de la mañana mandando mails a empresas, ¿a cuánto me dejas la bolsa de papel? O sea, porque necesitaba encajar esa bolsa en mi presupuesto. Entonces, sí que es verdad que el problema económico es importante a la hora de emprender, pero bueno, con un poco de actitud, unas cafeteras y alguien que te ayude, de verdad que sale para adelante. O sea, una buena almohada, una madre sí, por ahí. Hay alguien y la verdad que eso sale para adelante. Pero bueno, o sea, lo que quiero decir es que sí que es verdad que el factor económico es muy importante, pero que no se puede dejar que eso pare a nadie. O sea, el que quiere emprender, que emprenda. Que eso al final es una piedra más de las que nos vamos a encontrar en el camino. Entonces, se aparta y se sigue caminando. ¿Creéis que en ese sentido la legislación se va adaptando un poco más para hacer que ese escollo económico no sea tan importante como para dejar muchos emprendimientos fuera? Quiero decir, a veces ahora porque no tenemos ningún caso, pero a veces para un obrador de quesos le piden lo mismo a Ana Pradilla, que vive
donde sea, en un pueblo pequeño, que lo que le pueden pedir a Pascual, ¿no? o cualquier otra empresa grande. ¿Creéis que en ese sentido aquí tenemos a una abogada? ¿Esto va mejorando legislativamente? Personalmente no lo creo, porque la diferencia más factible suele estar entre empresas de menos de 50 y más de 50. Una empresa, quiero decir, aquí hay más de un autónomo y más de un emprendedor. Tener un empleado, un solo empleado, supone un coste muy importante y tú tienes que tener una facturación muy importante para poder asegurar ese salario más a largo plazo. Entonces, es muy complicado que hay pocas empresas pequeñas, entonces somos sobre todo autónomos independientes. Que te obliguen, ahora mismo sí que hay ciertas diferenciaciones por debajo de 5 empleados en determinadas empresas, pero la diferencia más factible es por debajo de 50. No es lo mismo una empresa de un autónomo, que somos la mayoría, que de 2, con varios empleados, que 5 empleados, que 50, que 49. No es ni parecido. Un ejemplo, por ejemplo, es en el momento en el que tú pasas de 50 empleados en una empresa, tienes que tener una serie de protocolos de acoso laboral, acoso sexual. Actualmente también se ha incorporado con la nueva ley trans unos en relación al acoso trans en específico. Entonces, quiero decir, eso es inversión en pagar a alguien como yo que te elabore un protocolo, eso es un coste más. Entonces, claro, hay ciertas cosas que la diferencia está en torno a los 50 empleados, pero que eso supone unos costes muy elevados para muy pequeñitas empresas y te lo tienes que plantear mucho a la hora de dar ese paso. Y ya que estamos planteando problemas, vamos a intentar lanzar una solución. Como somos nosotras las que lo sufrimos, ¿desde dónde se podría atajar eso? No sé si desde los grupos de acción local, desde que eso va implícito ya en las comarcas, desde las diputaciones, desde los gobiernos regionales. No sé si se puede hacer algo, ya que tenemos aquí gente para que le den una vuelta, ¿no? Hombre, personalmente creo que esto al final son políticas muy regionales, pero hay muchas de ellas que sí que son a nivel nacional. Entonces, el problema, que creo que lo habéis comentado antes, no sé quién ha sido, es que legislar desde la castellana para alguien como yo, que vivo en un pueblecito de 200 personas, hombre, pues es un poquito distinto, básicamente porque hay más gente en un bar de Madrid que en mi pueblo. Entonces es muy distinto. Entonces sí que estaría muy bien que la legislación se aplicara a nivel autonómico para estas cositas, o que en estos sectores se tuviese muy en cuenta a la gente del terreno, es decir, a expertos. Cuando hablamos de expertos, a veces nos llenamos la boca con expertos muy técnicos. A mí me interesa más, supongo que aquí habrá también del sector primario gente del sector de pie, de a calle, de que sepa los problemas que hay, porque tú me puedes poner en una legislación una norma fabulosa, fantástica, pero que a nivel aplicado no se puede llevar a cabo porque o no es viable económicamente o no es viable por territorio. No es lo mismo, por ejemplo, en el ámbito de ganadería y agricultura, no es lo mismo terreno de frutal, que es este que hay aquí, que terreno de cereal, que es el mío. Entonces, que haya normas igual para absolutamente todo en muchas cosas y no disgreguemos bien, y esto es un simple ejemplo, yo lo aplicamos a cualquiera de nuestros sectores y pasa exactamente lo mismo. Entonces, una disgregación o una aplicación más al detalle estaría muy bien, porque a veces se regula o se organizan las cosas de forma muy genérica, muy bien. Ahora tengo un problema muy específico, ¿cómo lo hago? Y es lo que a mí muchas veces me llega, problemas muy específicos. ¿Esto cómo lo soluciono? Aplica tú la ley general a esto y discute, porque ahora ya es cuestión de discutir. Entonces, claro, cuando te tienen que pasar una revisión técnica o el servicio de inspección de trabajo o quien sea, no es aplica como quieras, es aplica tal cual, independientemente de los costes que supongan para ti, puedas afrontarlos o no puedas afrontarlos. Y si no puedes afrontarlos y no lo haces, viene la multa. Entonces, a ver, ¿qué es peor? Si afrontar o pagar la multa. Y ahí hay un verdadero problema para empresarios que van un poquito más allá y ya no son ellos solos como nosotras dos, que mirar ordenador y para adelante. Sí. Jugamos con la incertidumbre de habrá trabajo o no habrá trabajo, pero no tenemos ese riesgo de perder capital, como por ejemplo ellas que tienen una inversión. Claro. Entonces, eso muchas veces sí que se ayuda mucho al emprendimiento, pero ayudar a esos momentos duros económicamente de hay que afrontar todo a través de ahorro, porque quiero decir, cuando en la época COVID, cuando se despidió a empleados o se instituyó los ERTES o los ERES, al final los trabajadores tenían el conocimiento y sabían que algo iban a cobrar, pero a un autónomo que cerró el garito, que en mi familia somos 5 autónomos. 5 autónomos que pagan sus cuotas, que pagan su hipoteca, que pagan absolutamente todo. Eso, ¿cómo lo afrontas en una situación así? Y entiendo que como yo o mi familia, todos los que estáis aquí, que somos autónomos o que somos emprendedores, cuesta mucho y hay mucha incertidumbre. Y si hay que pagar, hay que pagar. Y entonces esto viene a nivel de trimestres, a nivel de cuotas de autónomos, a muchos niveles. Entonces, y además
lo que nos hace esto es que seamos, también ya hemos pasado por los temas económicos, legislación más flexible y desde una administración más local es quizás lo que necesitaríamos. Hablábamos de que si no lo puedo pagar, oye, pues me lo hago yo. Y para hacérmelo yo me hago un curso, me formo. Una autónoma está en constante formación todo el rato. ¿Habéis tenido algún problema con ese tipo de formación? ¿Habéis tenido acompañamiento? ¿Qué experiencia habéis tenido en ese sentido y de dónde la habéis sacado? Por aquí. ¿Pero formación te refieres? Formación, por ejemplo, empezamos con María y así tomamos todas un poco de ejemplo. Yo, María ahora ya experta en marketing, redes sociales. Claro, y he todo tenido lo que formación le eches, en ¿no? marketing Vale. y el uso de redes sociales. Ahora que he conocido a otras mujeres de mar, pues tiro de ellas. Entonces, así de esa manera hacemos red entre nosotras. Necesito un diseño de un cartel, pues me busco una persona que diseña gráfica o que pinta sus diseños. Tenemos una DJ que además hace marketing y entonces pues ya la busco a ella, pago su salario porque todo va... He necesitado ese apoyo, sí, en formación. Y luego, pues claro, siendo actriz no dejas de hacer cursos. Si, por ejemplo, viene una actriz o un actor a Zaragoza que a ti te gusta, que es un payaso importante, pues vas y sigues aprendiendo diferentes técnicas y diferentes maneras. Y en vuestro caso también os habéis tenido que visibilizar de alguna manera a través de... tenéis redes sociales, tenéis página web... Bueno, en mi caso, nosotros nos movemos fundamentalmente por Instagram y por Facebook. Página web todavía no tenemos porque solicité el kit digital, pero como no llevaba 6 meses de tiempo la empresa construida, que de hecho Todavía nos no. llamaron ayer para que lo pudiéramos volver a solicitar, que lo solicitaremos. Pues no, me iba a poner con el tema de la página web, dije, me hago un curso express, pim pam, y me monto la página, pero claro, entre campaña y campaña pues no me ha dado tiempo ni siquiera de eso. Pero bueno, sí que es verdad que trabajamos, ya te digo, fundamentalmente Instagram, Facebook, y me lo hago yo. Te lo haces tú. Me lo hago yo porque es que si... Vuelvo a lo mismo. Si empiezas a hacer cosas con personas, a pagar lo que sea, ¿no? Pues ahora voy a hablar con fulanito para que me haga el cartel, o para que me haga la publi, o para que me haga los flyers, o para que me haga tal, que está genial. Y ese es mi objetivo, ¿vale? Mi objetivo para dentro de X tiempo es que una persona, que además la tengo en mente, que está por aquí sentada, pues me haga estos temas, porque además es que es una artistaza. Entonces, pero claro, ella tiene que cobrar porque es su trabajo, o sea, Claro. Pero yo ahora mismo pues digo, bueno, pues mientras tanto me lo voy haciendo yo. Pero claro, a lo mejor el contratar a alguien ahora es lo que supone la diferencia entre el que yo pueda cobrar un mes o el que no pueda cobrar. Entonces, de momento me lo hago yo hasta que cojamos carrerilla. Y en otra de las cosas que habéis sacado ahora mismo es precio a nuestro trabajo. Qué difícil es poner precio a nuestro trabajo, ¿no? Cuando trabajamos con nuestros conocimientos o con nuestras manos o con nuestra materia prima. ¿Os ha resultado fácil? Terminaremos contigo porque es a la que le ha costado bien poquito diferenciar esto y decir, yo cobro esto porque soy buena, que me acuerdo que ahí tuvimos una reunión y lo dejo así. ¿Y vosotras os ha costado encontrar el precio? Sí. Me encanta que estamos todas así, como los teleñecos. Muchísimo, Sí. muchísimo. ¿Estáis todavía en exploración del precio? ¿Hay días que vas a sacar la cuenta y dices, madre mía, qué cara que soy? ¿Sí? Yo en mi caso no, yo al revés. Qué barata. Yo tengo que estirar mucho, yo tengo un menú de 7,50. Claro, pues... Y, a ver, el género que me llega a mí es igual que el del bar de Pepito, que Manolito, pero tú al final, si quieres llegar a más público, yo igual es que me quiero solidarizar mucho, tercera edad, Sí. y pues me duele. A ver, también entiendo que no soy un restaurante, que no aporto pan, no pongo bebida, o sea, son muchas cosas que no tengo empleados, o sea, son mermas que tengo que ir quitando, pero claro, son horas de mi trabajo. Entonces... ¿Y pero todas tenéis un sueldo reservado para vosotras mismas a final de mes? No. yo no. Sí, está en la nube. Está en la nube, ¿vale? Lo Como que las pasa que- meigas, eso existe, es. pero no lo ha visto Está. nadie. Lo que pasa que, pues es que tengo que comprar esto, pues es que me gustaría esto otro, pues es que yo creo que ahora es el momento de invertir en esto y al final, pues... Sí, y yo el Pero banco. bueno, está ahí, o sea, está. O sea, que somos economía en circulación constante. Eso O sea, Exacto. tengo un euro y lo reinvierto, Eso tengo un es. euro y lo Correcto. reinvierto. Siempre. Sí, exacto. A lo de que soy cara, quiero decir, me quiero referir a que todo nos parece que es caro, ¿no?
lo que os contaba. Pero yo creo que eso de que todo nos parece que es caro es porque como mujeres empatizamos mucho con a lo mejor el cliente. Entonces, es lo que hablábamos el otro día. No somos capaces de aportar el valor que le damos a nuestra hora de trabajo porque decimos, jolín, pues empatizas más con el cliente que a lo mejor... Y luego ya en casa dices, ostras, pero es que he estado 3 horas haciendo esto, ¿cómo no voy a cobrar esto? Y el easy. Y si Claro, subo el es que- precio y no me vienen a comprar, y si les parece caro y no me contratan, Claro, y si siempre estás con esa vuelta, porque claro, dices, pues mira, aunque sea 1 euro, es mío. Si pongo 3 y no me lo compran, me quedo sin el euro que tenía. Ya. Claro, pero también es tu Entonces, valor, hay o sea, incertidumbre, el valor miedo. que tú aportas también es lo que tienes que ponerle precio, ¿no? Porque si tú no estuvieras haciendo esos menús a 7 euros, esos abuelitos que tú dices que les das de comer con ese menú, no podrían ir a tu... Entonces, ya no es el menú de 7 euros lo que tú tienes que cobrar, es tu trabajo y lo que tú aportas, o sea, tu valor o sea, no Sí, sé, sí, sí. más que todo el producto, ¿no? En sí. Entonces yo creo que es eso lo que nos falta en general a las mujeres que emprendemos, quitando alguna excepción que lo tiene muy claro en este caso y que Sí, tenemos poco que de aprender seguridad. de ella, o sea, yo la primera o sea, para aprender, porque sí que es verdad que lo que tenemos que hacer es eso, es poner precio a lo que aportamos realmente, más que al producto que ofrecemos o a lo que servimos, creo. Vamos a dejar que diga ella el porqué y así luego pasamos contigo, que te quiero hacer otra pregunta. Yo en esto no tuve problema, además, quiero decir, yo soy autónoma desde hace muy poquito. Yo inicié, bueno, no sé si puedo contar. Sí. Pero Yo- resumidito para breve. que todos... Yo Exacto. propiamente, yo he estudiado 5 años para ser juez y he estado 2 veces, en 2 ocasiones, muy a punto de ser juez. No soy juez, pues porque Dios no ha querido, punto. Yo tengo una formación de más de 10 años estudiando leyes, entonces yo tomé la decisión de ponerme como autónoma hace menos de 1 año. Yo soy autónoma desde febrero. Para mí fue muy sencillo dar el paso por la sencilla razón que os he comentado antes de que toda mi familia es autónoma. Entonces tuve el apoyo familiar, económico necesario detrás. Para mí fue muy sencillo dar ese paso porque sobre todo en otros sitios me querían explotar por 2 duros teniendo los conocimientos que tenía y no lo pensaba permitir. Punto y final. Entonces yo cuando comencé tenía muy claro que yo quería ganar mínimo la hora a una determinada cantidad. Mínimo. Yo por debajo de eso no trabajaba. A eso había que añadirle, por tanto, todas las horas que yo le dedicaba, más gastos de traslado pagado a kilometraje, más porcentaje de desgaste de coche, más todo lo que fuera, todos los gastos, etc. Yo he tenido que hacer una inversión no excesivamente grande para tirar para adelante, entonces mi amortización no es excesivamente elevada, pero lo que sobre todo sube mi cuenta es mi hora de trabajo porque mi formación no es habitual y mi formación se tiene que pagar, como la de cualquier profesional. Y Yo a mí se me olvida, y mi madre me lo recuerda. La carrera, el máster, los idiomas, el no sé qué, María, esto y yo... Ah, pues sí. Es pues sí, verdad. pues sí. Y es eso, y esa formación se tiene que pagar porque profesionales buenos, mirar, una plaquita en la calle que ponga abogada no significa que sea buena o que sea mala. Cuando llegues allí, te pase la factura y haya hecho su trabajo, ya veremos si ha sido buena o ha sido mala. Entonces, si tú desde el principio quieres regalar tu trabajo, es fabuloso. Yo, adelante, yo no lo hago. Y hay gente que no me contratará. Y no tengo ningún problema porque es muy legítimo tirar por precio. Pero hay X cosas que no tienen precio. Uno de ellos es la libertad, otro es la salud. Entonces, esto es así. Yo, por mi trabajo, estoy muy formada, he metido muchas horas. Yo estuve 5 años estudiando 12 horas durante 6 días a la semana. Entonces, yo mi trabajo no lo regalo. ¿Por qué? Para regalar mi trabajo lo reinvierto en otros proyectos que tengo por el camino, que a corto plazo no me van a dar dinero, pero a largo o a medio sí que me lo darán. Y trabajo y invierto en mí. Punto. Y eso lo tengo muy claro. Vamos a aplaudir. La he dejado para el final para que interviniera porque a mí me viene bien escucharla y así me lo refresco a mí misma, porque yo soy acuario y las acuarios somos dispersas. Entonces luego de aquí al coche se me ha olvidado. Entonces llamaré a Alba de vez en cuando y que me recuerde, porque además siempre decía, no es que otras, pero ahora me he encontrado con una abogada que ha estudiado pues como yo y tal, y me veo muy reflejada en ti. Así que gracias, porque este es el aplomo que todos deberíamos tener en nuestra vida, con cierta flexibilidad, por supuesto, que Alba también la tiene, pero es un aplomo que viene muy bien. Pero es que nos viene bien a nosotros mismos. Sí. ¿Quién no quiere tener una profesional a su lado y contratarla que tenga esta seguridad? Pues todo el mundo. Sí. Y es lo que tenemos que aportar. Y vamos siempre con remilgos por la vida. Y no tenemos que ir así. Y voy a volver con María, que no le he dejado responder a esta pregunta, porque una de las cosas importantes es,
Yo me quiero ir a emprender al rural porque me parece estupendo, maravilloso, porque tengo mi familia allí, mis raíces, porque soy una egresada, lo que queramos. Pero, ay, madre mía, que me voy al pueblo y no hay casas. ¿Cuántos pueblos tenemos con la realidad de que no hay vivienda? Y esto dificulta el acceso al emprendimiento de la gente joven, sobre todo. María, en tu caso, tú decías, y me ha gustado mucho y por eso empiezo contigo, ¿tú dónde volviste? A la casa familiar. Correcto. Una casa ¿Cuántas chicas hay, a lo mejor en Amar o en otros que tú hayas conocido, que eso no lo hayan tenido y hayan tenido un problema de vivienda? Sí, tienen muchos problemas para encontrar casa. Primero, hay unos precios desproporcionados para lo que quieres alquilar o comprar. Y generalmente son casas que han quedado abandonadas por sus miembros hace tiempo. No hay instalaciones de calefacción en condiciones, las ventanas no encajan, entra un frío allí que para qué, o los corrales están todavía llenos con toda la gallinaza del siglo pasado. Entonces, claro, dices, ostras, me estáis pidiendo 50.000 euros y le tengo que meter a esto 60.000 más. Entonces, la gente no consigue encontrar casa. Es verdad, pasa. Yo he tenido la gran fortuna de que mi casa está en perfectas condiciones. Se han ocupado todos de hacerlo porque sí que nos sentimos de ahí. Entonces nos gusta estar y nos gusta estar bien y todos a poco pues vamos mejorando. Pero sí, es cierto. Sí, no, adelante. Nada, ahora mismo es que me acuerdo del caso de una amiga, compañera, que le ocurre, que ha querido estar en Calamocha, pero ha buscado en todos lados, en Baguena, en Burbaguena, en Bello, en Navarrete, y le ha costado muchos meses hasta que ha encontrado un piso en Calamocha. Y es un piso en Calamocha. Y es un piso, sí. No y es en una Calamocha, casa. que ya es una cabecera, que ya no es, sí. no es un pequeño pueblo. Podría, en relación a lo que has comentado, tengo una amiga de un pueblecito también de nuestra comarca, de Torralba de los Sisones, Sí. que es que ha desarrollado un proyecto muy chulo Cierto. que se llama Reviviendo Proyecto, y lo conocí hace un poquito, y está muy bien porque viene a paliar este problema. La idea es muy sencilla. Existe una modalidad que es el arrendamiento con arreglar la casa. Entonces, en vez de pagarte el arriendo normal, lo que hacen es arreglarte la casa durante X tiempo. Esto no es de por vida ni muchísimo menos, simplemente lo que hayas pactado en el contrato. Entonces, a través de esta figura, lo que están promoviendo es que las casas de pueblo se arrienden a determinadas personas que lleven a cabo el proyecto de remodelarla. Entonces, de esta manera revitalizan casas y ponen a disposición casas. Es una lástima, porque al final nosotros venimos de pueblecitos muy pequeños, es una lástima porque hay muchísimas casas que se están cayendo a pedazos, hay unas humedades horribles, y que sería tan sencillo como que esas casas estuviesen abiertas. Entonces, este proyecto, no sé si os interesa a alguien, pero se llama Reviviendo Proyecto, lo tenéis en Instagram, y es muy interesante. Yo cuando lo descubrí me pareció que es una idea brillante, sobre todo para estas zonas en las que, por desgracia, se están cayendo a cachos casas por la simple y llana razón de no abrirlas. Y es muy triste. Sí, o gente que a lo mejor las casas no son solamente de una parte de la familia, sino que tiene muchos herederos, no se ponen de acuerdo, te venden el primer año la casa por 10.000 euros, luego se escacha el tejado y se la donan al ayuntamiento con el tejado escachado, que ya mira para qué le sirve. El ayuntamiento es pequeño, no tiene dinero, tampoco la puede habilitar como vivienda para que vengan nuevas personas, y si recibe ayudas, un año pone el suelo, al siguiente el techo, al siguiente la ventana, y dentro de 8 años igual tienes a un emprendedor que quiera venir. Entonces, claro, se crea un problema bastante importante. Así que yo creo que también desde esta mesa queríamos incidir en la importancia de trabajar en el tema de la vivienda en pueblos pequeños, porque vivienda y emprendimiento también van de la mano, porque si tú vas a emprender, quieres vivir, un techo donde estar, ¿no? Con una quechua de estas chusecons montarla, 20 minutos desmontarla, no vas a vivir. Siguiente de los problemas también, queremos pueblos seguros. La Guardia Civil llega cuando llega a los pueblos pequeños, no sé si este es el caso. Hay una ambulancia que puede que te quiten el servicio nocturno, como ha pasado en algunas comarcas, y te tienes que poner malo de 8 de la tarde, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Por la noche no te pongas malo, por favor, que no nos viene bien. Y cosas de este tipo, las vamos a saltar un poco porque eso sería más...
Pero sí que hay una cosa que es importante para todos y son la sanidad, que ya la hemos pasado un poco, pero la educación también. No queremos ser un punto de vista machista, pero sí que es cierto que cuando nos vamos a vivir en un pueblo, la gente joven y todavía no sabemos qué proyecto de vida vamos a tener, elegimos pueblos que tengan, ¿qué? Colegio. Lo ha dicho ella, no lo he dicho yo, ¿eh? Colegio o un colegio Cercano. cercano, eso es. Este es otro de los problemas. En Aragón tenemos una buena ratio, son 5 o 6 niños más o menos, pero aun con todo es algo que la educación también nos pesa, ¿no?, a la hora de integrarnos en una localidad. Yo no tengo hijos, así que las personas que conocen Yo sí, ese a ver, problema... yo sí, pero yo es lo que os he comentado. Primero vine a vivir aquí y después ya fue cuando puse el negocio. Entonces, Pero hubiera sido diferente si hubieras venido y no hubiera habido colegio. desde luego, sí. ¿Las escucháis? Sí. Ah, vale, vale. Sí, porque ya entraríamos en o transporte escolar o no podría permitirme el horario de trabajar para poder acercarles al colegio. Claro, tendría mucho que ver, mucho que ver. Una cosa que varias familias que han venido desde Zaragoza y se han instalado en concreto en mi pueblo son personas jóvenes, personas emprendedoras. Una de las cosas que tuvieron en cuenta no eran ni de mi pueblo ni de mi zona, pero la tuvieron mucho en cuenta a la hora de venirse el que hubiera varios servicios básicos, que era servicio médico, que en nuestro caso tenemos, y colegio. Y fueron dos cosas determinantes por las que eligieron, por ejemplo, Váguena y no Burváguena o San Martín, porque no tenían colegio y entonces ya tenían que hacer desplazamientos. Y es algo muy importante, a veces no se tiene muy en cuenta, pero es lo que va a permitir establecer determinado tipo de familia. Se va a preferir más un pueblo u otro. Entonces, ese ratio tan bueno que hay en Aragón es cierto. Yo vengo de colegio unitario, el de un niño de cada edad y todos juntos. Yo vengo de eso. Es una educación muy buena realmente. Es Y muy nos crían muy personalizada. espabilados, Mucho. ¿eh? Sí. Sobre todo si tienes un hermano mayor que te espabila pero bien. Sales O 5 espabiladísima. primos, como es mi caso. Exacto. Entonces, está muy bien. Y en eso invierte mucho el Gobierno de Aragón y es algo que está muy bien. Porque permite que la gente que somos de pueblo podamos vivir y criarnos en un pueblo, con todas las ventajas que tiene. Sus inconvenientes aparte, pero tiene muchas ventajas como niño pequeño, porque es libertad pura. Entonces, la verdad que está muy bien. En ese ámbito trabajan muy bien. Y las que habéis estado fuera viviendo en localidades más grandes o estudiando fuera y ahora habéis vuelto a un pueblo pequeño, ¿echáis de menos o tenéis carencias de ocio, de otro tipo de servicios más en el fondo culturales, que son totalmente necesarios también? ¿Tienen que ser otro de los pilares? Yo echo mucho de menos poder ir al teatro en un ratito. En Calamocha tenemos una programación cultural bastante buena, de cine y teatro de todo tipo, que por cierto empieza la semana que viene, la programación, pero sí que es verdad que, bueno, según qué espectáculos no caben en el Teatro de Calamocha. Y el siguiente teatro que hay pues está en Monreal, que también es mágico, pero ya está. Te vas a Teruel capital o tienes que ir a Cañiz, Alcoriza, pueblos más grandes. Eso es lo que yo más echo de menos. Y lo que más echo de menos es que haya muchos otros artistas en mi... ¿En tu zona? Sí. Sí. Yo tengo mucho mono y a veces me voy a Zaragoza y me apunto a un curso nada más que para relacionarme con otros actores artistas. locos. Sí. Bueno, de todas formas, ¿alguna de vosotras echa algo de esto en falta? Yo es que me he criado con esto. Entonces, le sacas otro... A ver, hay otra parte muy bonita de un pueblo pequeño con poca gente y pocos servicios de otra cosa, es que le das mucho al deporte de montaña. Entonces, eso es algo que la gente de Zaragoza tiene que hacerse kilómetros para ir. Entonces, pues bueno, oye, al teatro 80 kilómetros de autovía tengo, tampoco pasa... Entonces, yo es que me he criado con eso, entonces sé jugar con ello. Esto me sirve a mí para introducir, yo también he vivido mucho tiempo fuera, por ser periodista pues me encanta la cultura, me encantan muchas cosas, pero no lo echo en falta y no me importa, porque al final cuando yo vivía en Madrid o cuando vivía en Londres no estaba todo el día metida en ningún sitio, ¿sabes? O sea, iba, como se dice aquí, de propio al centro, porque al final terminaba viviendo en mi barrio y es lo que sigo haciendo aquí. Si quiero ir el fin de semana, voy. O sea, quiero decir que a veces ponemos como problemitas, piedritas, ¿no? Son pequeños engaños de es que me falta el cine. Bueno, estás todo el día en el cine, hija. No hace falta. Pero mira, por ejemplo, la semana pasada, este mes, que está siendo con muchísimo trabajo, yo tenía en mi agenda 3 cosas que yo quería hacer en Zaragoza, por los Pilares. No llegué a ninguna de las 3 porque tengo 1 hora de camino, más el aparcar el coche en Pilares, que eso ya es circunstancial. Sí, ya son 3. No llegaba porque es que no me cabía todo el trabajo del día con...
Eso es un problema que tenemos nosotras quizás de organización. Pero bueno, creo que en ese sentido el rural también se puede adaptar. También tenemos una compañera en la zona de Cinco Villas, de Isuerre, que ha hecho una caravana escape room y dijo, pues chica, me pongo yo mi caravana y como la gente no va a venir a Isuerre, entre otras cosas porque la carretera pues está como está, pero vosotros venid, que es muy bonita, es temática. Pues ella lleva la caravana a los pueblos. Es otra forma de acercar el ocio también a los pueblos. ¿Ves? Ana Belén. Y es una buena forma también de llevar el ocio a los pueblos. ¿Por qué? Si nosotros no podemos ir a él, ¿por qué una persona de 80 años se va a ir sin poder ponerse a practicar lo que es una experiencia tan bonita como una escape room o una experiencia así? Pues en eso hay un nicho de emprendimiento muy importante en el que nosotras cabemos perfectamente. Y eso me venía bien lo de la parte positiva para que digamos algo bueno cada una de nosotras, porque se nos está agotando el tiempo. Quiero que vayamos pensando en algo positivo que nos haya aportado vivir en el mundo rural, ¿vale? Y el emprendimiento que tenéis en el mundo rural. Pero mientras lo vais pensando, sí que os voy a hacer otra pregunta, que esta es mucho más sencilla. Y esta la tenéis, la sabéis. ¿Qué necesidades cubre en vuestro territorio vuestro emprendimiento y que de otra manera la gente no las podría tener? ¿Quién quiere empezar? Quizás, Aloa, tú lo tenías muy claro y lo has hecho muy bien en tu presentación. Sí, yo al final lo que intento es llegar a todo tipo de públicos, ¿sabes? Pues solucionar problemas de tiempo, de conocimientos, de soledad y luego ya respondiendo un poco a las dos preguntas, para mí el trato con las personas es mucho. O sea, quien no ha ido a la barra del bar y se ha puesto a hablar o te cuentan pues para mí los abuelillos esos que muchas veces le digo a mi marido y le hago la gracia de mira, hoy ya he hecho la buena labor del día, le saco una sonrisa a tal señor, o que es gente que la ves que vive sola o que no... Y bueno, pues en el día a día eso también es una experiencia y quieras o no, aunque no conozco a nadie, pues me he formado una familia con ellos. ¿Qué te ha aportado? ¿Una nueva familia? ¿Una familia paralela? Sí, a ver, de otra manera sí, el que te llame la gente, que te llamen por el nombre, que, ¡ay, es que!, y tiren de ti, no sé, y luego el venir, el tener 5 minutos y que te estoy dando un poco aquí, pero que se agradece, ¿sabes? Que esa confianza de 5 minutos de charla, pues para mí es importante cuando es un ámbito que no es mi pueblo, que no es mi gente, que el das de a conocer, que también me costó, porque empecé en pandemia, que fue bastante duro. Pero ya te digo, positivo en ese aspecto. Vas con problemas al trabajo y en cuanto abres esa verja y pasas, esos se quedan ahí. Se quedan ahí porque desconectas. Al final estás haciendo algo que te gusta y no se puede evitar. Nadia. Bueno, yo en mi caso lo que creo que aporto, aparte de pues, el producto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aparte de esas flores o esas plantas o esas macetas o eso que yo puedo vender en la tienda, me lo ha dicho esta mañana una clienta, que bueno, es una clienta de la tienda habitual, es una señora mayor que vive en la Rúa y que es un encanto y viene pues con bastante asiduidad, aparte de a ver lo que hemos traído nuevo, porque le encantan las plantas exóticas, todo lo raro, ¿no? Pues viene mucho a preguntarnos cosas, en plan... me han salido unas costritas en un cactus que tengo de hace mucho tiempo, o uno que me lleve de aquí y tal. Entonces, lo que yo aporto es, digamos, el que estas personas puedan llegar a entender, ¿no? Pues que mi planta tiene un problema, les ayudas, les haces entender que es un ser vivo, que no es un objeto de decoración, que a lo mejor pensamos en una planta como un objeto de decoración, de usar y tirar. Se me ha muerto a la basura y me compro otra. Pues entonces yo lo que aporto es un poco eso, ¿no? La conciencia de mantener estos seres vivos, de introducirlos dentro de la familia, no como una persona evidentemente, pero que sí que sean parte de nuestra familia, de cuidarlas, de preocuparnos por estas plantas. Y a lo mejor esta gente que vive sola, que no tiene hijos o que no tiene marido o que simplemente han decidido vivir solas, hombres y mujeres, pues es lo que me dice ella. Yo me levanto por las mañanas y lo primero que hago es saludar a todas mis plantas. Buenos días, chicas, buenos días, no sé qué, tal. Pues me parece bien bonito, claro, o sea, que es y algo, muy inteligente. Exactamente, que es algo como que... Y me decía esta señora esta mañana, me encanta la labor de formación que haces, porque yo antes compraba una planta y era...
pues se me ha puesto mala, pues no sé lo que le habrá pasado, pues bueno, pero con esta labor de formación que ya viene le explicas, porque claro, yo me entretengo en enseñarle la plaga, el bicho, lo que sea, Sí. el tratamiento, tal, no sé qué. Y entonces, claro, me dice, me encanta la labor de formación que estás haciendo. Dice, no sé si lo harás con todo el mundo. Dice, pero a mí me llena porque es algo que yo tenía un hueco ahí, porque yo me compraba una planta y no tenía nada, o sea, no sabía nada. Esto era sota, caballo, rey. La riegas una vez a la semana, que Y no ya le dé el está. sol, y si hace frío la metes dentro de casa. Entonces, claro, esto va mucho más allá. Y es lo que le decía yo esta mañana. Digo, es que el conocimiento técnico es un trabajo de muchos años de estudio, que a lo mejor en una tarde leyéndote un blog, pues sí que puedes enterarte de alguna cosa, pero un ciclo de Krebs o un ciclo de Calvin no te lo enseña un No te blog, lo enseña. eso te lo enseña 6 años de carrera. Entonces, Sí. ¿sabes? Entonces es ahí a donde llegas con esa formación a esas personas que les interesa y que todo el mundo quiere aprender. O sea, no es una clienta o dos, es que todo el mundo que viene Quiere aprender, tiene aprender. curiosidad. Sí. Sí, entonces un poco eso. Yo creo que esa es lo que yo aporto con mi negocio, yo creo que es eso. Alba, ¿qué aportas tú con tu negocio? Pues... ¿Y cuál es esa parte positiva de vivir Desde en la el rural? hombre, de parte positiva de los abogados, jolín. No, de vivir en el rural. De los ah. abogados no me atrevería yo a Eso hacerte estaba esa pregunta. Hay una parte de mi trabajo muy bonita, más allá de que, bueno, yo como abogada, pues al final prestas un servicio más próximo a los clientes. A mí, al final, toda la gente de la zona, yo me muevo mucho, me termina conociendo. Hay una parte de mi trabajo que es hacer charlas sobre delincuencia juvenil en los institutos. Y es una parte que a mí, personalmente, es de lo que más me gratifica a día de hoy, es de lo que más me gratifica, porque creo que estoy ayudando a cambiar el pensamiento de una generación entera, porque estoy llegando a muchos chicos. Yo llevo en 5 o 6 meses, he llegado a unos 600 adolescentes que tienen ideas muy controvertidas sobre el derecho, sobre lo que es la delincuencia, sobre lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer, sobre la responsabilidad que tienen o no tienen. Entonces, esta parte, además, es que estoy yendo sobre todo no, es que estoy yendo solamente a institutos de zonas rurales, porque me contratan allí, no porque discrimine yo en ningún sitio. Y es muy gratificante educar en un ámbito totalmente desconocido para los chavales y que sirva de prevención, porque de poco sirve lamentarnos cuando ocurre una desgracia. Hoy, esta mañana, lo hablaba conforme venía con mi madre, un chaval de 12 años ha acuchillado a una compañera, ellos de primero de la ESO, ha acuchillado a una compañera en clase. Todo esto, lamentarnos después o incrementar las penas, no sirve de nada. Lo que sirve es la prevención previa. ¿Cómo se previene en el derecho penal? Muy sencillo, explicando cómo funciona y que existe. Los chavales, salvo el 5% de los que yo he conocido, de 500, 600 adolescentes estoy hablando, el 5% era el único porcentaje que conocía que eran responsables penales. El resto no tenían ni idea. Entonces, me resulta la parte más gratificante, educar a los adolescentes de entornos rurales. Qué bien. Y muy necesaria, además. María. Me parece muy interesante que las dos compañeras señalen como el aporte la educación. Sí. Yo me dediqué a la educación antes de ser actriz y todos mis espectáculos trato de que tengan un mensaje para los niños principalmente. Ese ha sido el leitmotiv de todos mis espectáculos. Y luego quiero decir que en el entorno rural ser actor, actriz o pintor es como el extraño, eres muy raro. No cumples un horario, no te levantas todos los días para ir a un lugar y no saben de qué vives. Estás allí diseñando marionetas. Sí, mi abuela siempre dice que la chica escribe cosas. Exacto. ¿A qué se Entonces, dedica la María? Escribe cosas. sí. Empiezan a conocer lo que significa dedicarse al arte y se han abierto muchísimo más y empiezan a tomarme en serio. Sí. Que, bueno, y ya no tienen ya en cuenta está que bien. no te levantes a las 6 de la mañana, no significa que no seas trabajadora. Claro. Que tienes tus exactamente. horarios propios. Es verdad que cambiamos un poco el concepto. Y he en el conseguido, rural. por ejemplo, mi tía abuela, yo creo que no había ido nunca al teatro. Sí. Y vino a vernos el día que trabajamos juntas, mi tía abuela. Pues, Sí. pues esa mujer desde ese momento tiene un punto de vista totalmente diferente de lo que es el teatro. Y lo mismo, pues los críos pequeños cuando vas al colegio, que luego te ven por la calle, se creen que el negocio artístico puede ser, porque eso es otra cosa que también tenemos muy, muy clavado profundamente. De eso no se vive. Exacto. Pues sí se vive. Y de volver a un pueblo tampoco se vive, y eso no es Sí así. se vive. Sí. Me gustaría cerrar. ¿Os ha gustado? ¿Habéis aprendido cosas?
¿Y vosotras habéis estado a gusto? Muy a gusto. Pues creo que deberíamos visibilizar y, en cierta manera, poner en valor que gracias al Instituto Aragonés de la Mujer hoy nos podemos sentar en esta mesa y conocernos. Porque está muy bien crear redes, lo decíamos el otro día, está muy bien crear grupos de WhatsApp, está muy bien todo eso, pero necesitamos tocarnos, necesitamos vernos, abrazarnos, compartirnos. Una mirada dice muchas cosas, y más entre personas que estamos viviendo la misma realidad y nos podemos entender casi desde la esquina. Así que me gustaría que cada una a vuestra manera también dijera algo acerca de esa red rural, que yo creo que dos de vosotras incluso la habéis utilizado para llegar hasta aquí, y me gustaría también que animarais, ¿no?, a la gente. Aunque no vayan a emprender ustedes o vosotros que estéis aquí, no pasa nada, todos somos transmisores. Lo que hemos aprendido aquí lo podemos contar a otros, o sea que el testimonio es igualmente valioso. Bueno, yo en mi caso, con el proyecto de la Casa de las Flores, aterricé en el Instituto Aragonés de la Mujer en Zaragoza. Me recogió en brazos Sara Reales, que fue la chica que me acompañó durante todo el proceso, que bueno, le mando un beso enorme. Y yo fui su spam todo el tiempo, ¿vale? Yo le mandaba correos y era como en plan de, esto no lo entiendo. Y ella pues me contestaba, no te preocupes, lo solucionamos. Me bajaba a Zaragoza, en los días pues un par de veces o tres bajamos, quedé con ella en su despacho, le bajaba un montón de papeles. Ahora tienes que hablar con los proveedores para sacar los costes de no sé qué, para luego los márgenes de beneficio, los márgenes de tal, cual es que. Y yo decía, pero ¿cómo voy a hablar con un proveedor si yo no tengo empresa? Y me decía, pues es que hay que hacerlo. Pues llamabas al proveedor. El proveedor no te daba precios porque no tenías empresa, porque no tenías CIF, porque no tenías nada. Y era como, me explotó la cabeza. Llamaba a Sara, es que no me da. Bueno, pobrecita mía. Bueno, luego, tema subvenciones, esto, no sé qué. O sea, ella me ha estado acompañando, me mandaba mails. De hecho, me sigue mandando cuando salen ayudas, cuando salen subvenciones del Gobierno de Aragón. De hecho, la del Ayuntamiento me llegó también a través de ella, aparte de que me llegó desde el Ayuntamiento, me llegó también al loro que ha salido la subvención de Calatayud, que no se te pase el plazo, tal, no sé qué. O sea, que el acompañamiento no termina cuando te entregan el proyecto y dicen, bueno, ya tienes aquí el proyecto, ala, búscate la vida. No, o sea, esto no es así, esto es, te entregó el proyecto y cuéntame, me llamó por teléfono, ¿qué tal vas? ¿Cómo esto? No sé qué. O sea, que ha sido un acompañamiento realmente hasta el día de hoy. O sea, porque, bueno, en redes nos sigue y bueno, eso, infinitas gracias al Instituto de la Mujer, porque desde luego que si no es por eso, yo igual no estaría aquí ahora. Igual estaba dentro de 3 años, pero estaría. Pero claro, me hubiera costado 3 veces más, porque o sea, con gente como ellas pues avanzas a la velocidad de la luz, que son cosas que a ti te cuestan 3 veces encontrar la solución y hacen, es esto, llama aquí o espera que te lo mando por mail. Entonces, la verdad que ha estado muy bien el poder contar con esto, con el Instituto de la Mujer. Sí. Salva. Pues nada, yo solamente puedo animar a la gente, porque pues dentro de todas las circunstancias que os he dicho, o sea, viniendo de fuera, no conociendo a nadie, al final si tienes un sueño, tienes una meta, sea como sea, yo animo a la gente a que lo intente, por lo menos que lo intente, porque al final te pasas la vida, te das cuenta que pasan los años y si piensas en todo y no lo haces, estás perdiendo el tiempo. O sea, es tu felicidad. Si no insistes y buscas y lo que dice y te mueves y preguntas y vas y al final te estancas, que trabajas para otra persona, estás a disgusto, no estás con tu familia, no encajas. Eso es. Bueno, pues allá donde llegue añadimos una reflexión más, y es que emprender debería estar presente, yo creo que en todos los institutos también, como una vía más de oportunidad para el futuro profesional de todas las personas, que a veces no se le da ese valor y luego nos tenemos que hacer el camino años después, ¿no? Vamos a cerrar la mesa como hemos empezado la tarde, que me parece muy original y esto no lo tenía previsto, pero como soy de apuntar palabras, pues nada, quiero que me digáis cada una con qué palabra os quedáis hoy. Yo tengo aquí un montón, ¿eh? ¿Podemos poner una nueva? Venga. Sí. No, claro, sí, a que vale, añadamos vale. una Es que nueva. A mí personalmente, el ser autónoma me ha dado libertad. Libertad. A mí es que mi palabra es la misma, es que es expansión. O sea, crear cosas y eso, o sea, expandirme, o sea, sentirme bien, realizarme, ¿no? Realizarme. Eso es. Sí, es lo que iba a decir yo. Salva. Que al final es cumplir un sueño. Cumplir un sueño. Sí, sentirte a gusto con lo que realmente estás haciendo. A pesar de los sustos de los bancos, ¿eh? Sí, Fíjate sí, si somos sí. valientes. María. Yo voy a decir pasión.
Pasión. Tienes que estar apasionado por tu profesión. Bueno, pues yo creo que con estas mujeres que luchan contra la soledad, dando bondad, con una apertura de mente increíble, ayudando a la transformación, con muchísimo esfuerzo, pensando siempre en ese punto de educación que con tanto valor aporta al futuro de nuestra sociedad, creo que lo que las mujeres tenemos que hacer hoy en día, ya que esta mesa es de mujeres, es ponernos más en valor. Muchas gracias porque habéis sido un público estupendísimo. No tenemos mucho más tiempo, pero si alguien quiere preguntar, pues estaremos por aquí. Así que de verdad que muchas gracias, y también al Instituto Aragonés de la Mujer, a Marifea Antoñanzas y a su equipo, porque además nos han tratado a las 5 estupendamente bien. Cuando queráis, aquí nos tenéis. Y bueno, nosotras ya vamos a desaparecer de esta mesa, pero vamos a invitar a que suba un caballero, que en este caso es Arturo Vallano, que es el concejal de Industria. Juárez, mira, muy bien, que además es presidente de la Comisión de Desarrollo Económico aquí en Calatayud, y yo creo que uno de los responsables de que esta tarde hayamos podido estar hablando aquí entre amigos. Pues muchas gracias a todas las personas que habéis asistido, al Gobierno de Aragón a través de IAM. Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí. Pues para mí la palabra emprendedora es sinónimo de muchas cosas, y sobre todo hoy en el medio rural, pues significa valentía. ¿Qué significa para la sociedad en general? Las posibilidades de negocio en nuestro entorno, que no deja de ser rural, y seguro me dejo muchas cosas, pero entendemos que cuando una persona apuesta por el territorio, por su casa, y cree en el negocio, que va a empezar. Una puerta abierta, unos beneficios que se reinvierten en nuestra comunidad, y se cierra un círculo que nos beneficia a todos. Ahora, terminar. Si como ellas son mujeres, el núcleo familiar tiene muchas más posibilidades también de que se instalen en el territorio. Al final siempre son las mujeres un poco las que tiran y las que marcan un poco dónde quieren desarrollar su vida, ¿no? Y si la mujer es la emprendedora, es mucho más fácil para el núcleo familiar, ¿no? Son unos negocios maravillosos, con una lógica y con un futuro, y prestan servicios que yo creo que ya son imprescindibles, y sin ellos ahora estaríamos cojos, ¿no? Nadia, pues voy a resaltar su ingenio porque tiene una tienda maravillosa. Es una tienda que está muy bien diseñada y presta un servicio muy bueno. Destacar de Saloa, pues sus manos, ¿no? Que al final es verdad que es un servicio. Yo vengo de la hostelería también, soy hostelero, mi profesión es hostelero, aunque también soy concejal, y es verdad que muchas veces prestamos esos servicios a personas que a lo mejor no tienen esa facilidad de cocinar, ¿no? Yo me encuentro, por ejemplo, gente que vive en el medio rural, que comen todos los días en mi casa porque a lo mejor tienen que hacer 25 kilómetros de ida y de vuelta, echan sus números y dicen, bueno, como menos como en condiciones y me evito el desplazamiento. Yo sé que en tu casa, que paso muchos días, alguna vez entra a coger alguna cosa, aunque solo sea por probar y tal, ¿no? Y la verdad es que es un servicio muy bueno, pero que también te invitaría a que pongas en valor tu trabajo, y no pienses tanto porque por precio muchas veces se pierden cosas, pero por calidad se ganan, ¿no? O sea, al final tienes que... Yo también soy un poco tonto para cobrar, ¿eh? Pero bueno, yo es un consejo que doy a ti, pues, y luego, pues eso, Alba con su formación nos ha dejado asombrados, y María, pues con tu imaginación, y yo conozco aquella zona, pues conozco Lechago, tengo unos amigos allí, y sí que es verdad que la vivienda, sobre todo por allí, no sé por qué, Lechago es un pueblo en el que les cuesta un montón encontrar una vivienda, a lo mejor aunque sea para el fin de semana, y las que hay son muy caras, incluso Corrales los venden a precios, aquí a lo mejor no ocurre tanto, pero sí que es verdad que te encuentras las viviendas en un estado lamentable y te cuesta un poco el volver a ponerla en marcha, ¿no? Y bueno, pues yo ya termino cerrando que en un futuro cercano, mañana mismo a las 8 de la tarde, pues comenzamos aquí con la presentación del programa de emprendimiento. Es nuestro segundo programa en poco tiempo,
y son cosas que se enseñan muy necesarias, ¿no? Sobre todo, yo me voy a ir un poco más a lo práctico, como es la negociación, liderazgo, los riesgos que tenemos cuando ponemos un negocio, hasta dónde nos podemos endeudar y hasta dónde no. Esas son cosas que hay que tener bastante en cuenta porque nos podemos pegar un batacazo serio. Hay que ser un poco conscientes también, aunque haya que animar, pero hay que ser conscientes. Y sobre todo, y el peor de los riesgos que tenemos los emprendedores y emprendedoras, que es nuestro propio ego. Cómo esto nos puede salir mal, esto no va a salir mal nunca, mi idea es genial, es la mejor. Estas cosas sobre todo también hay que comprenderlas y entenderlas, ¿no? Y yo poco más que añadir, que he estado muy a gusto con vosotras, escuchándoos. Me alegro que os vaya bien, ya lo sabéis. Y ya está, a ver si animáis a personas que quieran emprender a que conozcan nuestro programa, y sobre todo, y en lo que creo que sí que deberíamos mejorar es, ya tengo el negocio puesto en marcha y aquí se termina, ¿no? A lo mejor teníamos que seguir acompañándolos un tiempo más hasta que es verdad que ese negocio ya ha despegado y ahí a lo mejor las administraciones tenemos que estar más pendientes, ¿no? Y ya está, muchas gracias y muchas gracias a todas, trabajadoras, y cosas, ¿vale?